Hola amigos, veamos cómo te fue en la actividad. Supera los límites. 1. Considera los 4 triángulos de distintos colores, los cuales tienen la misma base en la recta S y un vértice en la recta L. ¿Cuál de ellos tiene la mayor área? Explica. Consideremos el siguiente triángulo morado. Si a la medida de la base le llamamos B, el enunciado nos dice que los 4 triángulos tienen la misma base, es decir, medirían B. Volviendo al triángulo morado, para calcular su área necesitamos su altura, que en este caso sería la distancia entre el vértice y la base, que hemos simbolizado por esta línea roja. Si suponemos que esta altura mide h, observa algo interesante. Dado que estas dos rectas son paralelas, significa que la distancia entre estas dos líneas será siempre h. Luego el área del triángulo morado es base por altura dividido en 2. Si ahora analizamos el triángulo celeste, recordemos que habíamos supuesto que la base medía b, y la altura de este triángulo celeste es nada más que la distancia entre el vértice que está en la recta L y la prolongación de la base b. Y observemos que la altura del triángulo no es nada más que la distancia entre las rectas L y S, por lo tanto mide h, como lo habíamos llamado antes. O sea que el área del triángulo celeste nuevamente es base por altura dividido en 2, y tanto la base como la altura del triángulo celeste es la misma del triángulo morado. Y puede notar que en definitiva esto va a ocurrir con los dos triángulos que le siguen, dado que en este triángulo rojo la base también mide b y la altura no es nada más que la distancia entre las dos rectas. Y también esto va a ocurrir con el triángulo verde, dado que su base también mide b y su altura nuevamente será la distancia entre las dos rectas, que le habíamos llamado h. Y esto nos dice algo sorprendente, que aunque los vértices de estos 4 triángulos, por más que se alejen de la base, no cambiarán el área del triángulo, dado que su base siempre será este segmento fijo que es b, y la altura de todos estos triángulos no es nada más que la distancia entre las rectas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es: ningún triángulo tiene mayor área que los demás. Bien, sigamos. 2. ¿Cuánto mide la superficie de los siguientes polígonos? A. En este caso tenemos un triángulo, y medir la superficie de este triángulo no es nada más que calcular su área. Sin embargo, tenemos el siguiente problema. Todos sus lados están en diagonal. Por lo tanto, si consideramos a este lado como base, observemos que su altura, es decir, el segmento perpendicular que va desde el vértice opuesto hacia ese segmento, también está en diagonal. Y por el momento no sabemos medir diagonales. Así que calcular el área usando la fórmula base por altura dividido de 2 no nos serviría. Para calcular el área de este triángulo celeste lo haremos de forma indirecta. Para hacer esto, desde cada vértice dibujamos verticales y horizontales. Así que desde este vértice dibujamos una vertical, desde este vértice dibujamos una horizontal, desde este vértice dibujamos una vertical y finalmente desde este vértice dibujamos otra horizontal. Y de esta manera ha aparecido un rectángulo, dado que en sus esquinas hay 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de este rectángulo y luego le quitaremos el área de los 3 triángulos que han aparecido y que no nos sirven. Enumerémoslos. Este es el triángulo 1, este será el triángulo 2 y este será el triángulo 3. Entonces, si calculamos el área del gran rectángulo y le quitamos el área de estos 3 triángulos, obtendremos el área del triángulo celeste. Las medidas del gran rectángulo son: aquí abajo este segmento mide 12 unidades, dado que la distancia entre menos 6 y 6 son 12 unidades. La medida de esta vertical es también 12 unidades, dado que desde 6 hasta menos 6 también hay 12 unidades. Por lo tanto, este gran rectángulo resultó ser un cuadrado, y el área de este cuadrado es simplemente multiplicar 12 por 12. Y esto nos da 144 unidades cuadradas. En el caso del triángulo 1, este cateto mide 8 unidades, dado que entre menos 6 y 2 hay 8 espacios. Y la medida de este cateto es 9 unidades, dado que la distancia entre 6 y menos 3 son 9 espacios. Entonces, para calcular el área del triángulo 1, dado que es rectángulo, no es nada más que multiplicar cateto por cateto y dividirlo en 2, es decir, 9 por 8 dividido en 2. Simplificamos, 2 en 2 está contenido una vez y en 8 4 veces. Y ahora multiplicando horizontal, 9 por 4 nos da 36 unidades cuadradas, que es el área del triángulo 1. Para el triángulo 2, primero veamos cuánto vale este cateto. Y descubrimos que vale 4 unidades. Y el otro cateto, que es el lado del cuadrado, mide 12 unidades. Por lo tanto, el área del triángulo 2
es multiplicar los dos catetos, 4 por 12, y dividirlo en 2. Simplificando por 2, 2 en 2 está contenido una vez, y en 2 está contenido 6 veces. Y ahora multiplicando horizontal, 4 por 6 nos da 24 unidades cuadradas, que es el área de este segundo triángulo. Para el tercer triángulo, observemos que este cateto mide 3 unidades. Y como también es rectángulo, su área la obtenemos multiplicando cateto por cateto y dividiendo en 2. Es decir, 3 por 12 dividido en 2. Simplificando por 2, 2 en 2 está contenido una vez y en 2 está contenido 6 veces. Y ahora multiplicando horizontal, 3 por 6 nos da 18 unidades cuadradas, que es el área del tercer triángulo. Y como dijimos antes, para calcular el área del triángulo celeste, al área del gran cuadrado, es decir, a 144, le vamos a quitar el área de los tres triángulos que no nos servían. Para esto vamos a sumar el área de los tres triángulos. Y 36 más 24 más 18 es 78 unidades cuadradas. Entonces a 144, que era el área del cuadrado, le quitamos 78, que corresponde al área de los tres triángulos que no nos sirven. Y esta resta nos da 66. Por lo tanto, el área del triángulo celeste es 66 unidades cuadradas. Y esta es la forma de calcular el área de cualquier polígono que esté en una cuadrícula. B. En este caso podemos observar que tenemos un cuadrilátero. Y observando que sus lados son paralelos, en realidad es un paralelogramo. Para calcular su área tampoco podemos usar la fórmula de base por altura, dado que su base está en diagonal, lo mismo que su altura. Entonces, para calcular el área de este paralelogramo, lo haremos de forma indirecta, igual que el ejercicio anterior. Comenzamos encerrándolo en un rectángulo. Para esto, desde cada vértice dibujamos horizontales y verticales, quedándonos encerrado el paralelogramo de esta forma. Veamos cuánto miden los lados de este rectángulo. Aquí abajo podemos ver que mide 14 unidades, dado que de menos 7 hasta 7 hay 14 espacios. Y este lado mide 10 unidades, dado que de 5 hasta menos 5 hay 10 espacios. Por lo tanto, el área del gran rectángulo es la multiplicación de lado por lado, es decir, 10 por 14. Y esto nos da 140 unidades cuadradas. Ahora, enumeremos los triángulos que no nos sirven, que también son rectángulos, dado que uno de sus ángulos son los ángulos del gran rectángulo. Enumeremos, a este le llamamos el triángulo 1 y a este el triángulo 2. A este le llamamos el triángulo 3 y a este 4. Midamos sus catetos. Este mide 2 unidades y aquí para abajo mide 8 unidades, dado que entre 5 y menos 3 hay 8 espacios. En el caso del triángulo 2, aquí abajo mide 2 unidades y aquí al lado también mide 8 unidades, dado que entre menos 5 y 3 hay 8 unidades. En el caso del triángulo 3, como todo este segmento mide 14 y este mide 2, significa que todo este segmento mide 12 unidades. Y aquí podemos ver que son 2 unidades. Similarmente, aquí abajo, todo este segmento mide 12 unidades, dado que todo mide 14 y acá medía 2. Y aquí podemos ver que este segmento mide 2 unidades. Ahora, lo interesante de esto es que el triángulo 1 y el triángulo 2 puedes ver que son la mitad del mismo rectángulo. Claro, si dibujamos aparte, y aquí ubicamos el triángulo 1, sus catetos miden 2 y 8 unidades. En el caso del triángulo 2, podemos ver que también un cateto vale 2 unidades y el otro vale 8. Por lo tanto, si los juntamos, nos va a dar un rectángulo en el cual su ancho mide 2 unidades y su largo mide 8. Por lo tanto, su área va a ser igual a la multiplicación de 2 por 8, es decir, 16 unidades cuadradas. Esta es el área del triángulo 1 y 2 juntos. Lo mismo va a pasar con los triángulos 3 y 4. Claro, porque si los dibujamos aparte, en el caso del triángulo 4, este cateto mide 2 unidades y todo este mide 12. Y en el caso del triángulo 3, este cateto mide 12 unidades y este mide 2. Entonces, al juntarlos, nos va a quedar un rectángulo en el cual su ancho mide 2 unidades y su largo mide 12. Entonces, el área de este rectángulo va a ser igual a la multiplicación de 2 por 12, que es 24 unidades cuadradas. Por lo tanto, las áreas de los triángulos 3 y 4 juntos es lo mismo que el área de este rectángulo, 24 unidades cuadradas. Por lo tanto, si queremos calcular el área del paralelogramo, lo que tenemos que hacer es al área del gran rectángulo, es decir, a 140 unidades cuadradas, quitarle
el área de los triángulos que no nos sirven, que corresponde a la suma de los triángulos 1, 2, 3 y 4. Y el área de estos 4 triángulos es la suma de 16 con 24, es decir, 40 unidades cuadradas. Es decir, a 140 le tenemos que quitar 40. Y esta resta nos da exactamente 100 unidades cuadradas, que es el área de este paralelogramo. Bien, sigamos. 3. ¿Qué vector deja el vértice A en el eje X de manera que el nuevo triángulo ABC tenga área igual a 8 unidades cuadradas? Lo que nos pide el ejercicio es encontrar un vector que traslade al vértice A al eje X. Por ejemplo, podríamos tomar el punto A y subirlo a este punto. Pero la condición es que el nuevo triángulo que aparezca, este azul, tenga área igual a 8. Veamos cuál es el área de este triángulo. En este caso la base pasaría a ser CB, que mide 4 unidades, y la altura, que es la distancia entre A y el segmento CB, mide, como puedes observar, 6 unidades. Es decir, el área del triángulo azul sería 6 por 4 dividido en 2. Esto nos da 6 por 4, 24, dividiendo en 2, nos da 12 unidades cuadradas. Pero la condición es que el área sea 8 unidades, no 12. Observemos lo siguiente. Una vez que ubiquemos el punto A, podemos usar el segmento CB como base, y en todos los casos medirá 4 unidades. Sin embargo, el punto A, dependiendo si lo dejemos más cerca o más lejos de esta base, será más grande o más pequeño, es decir, esta altura es variable. Este es el número que debemos controlar. Tiene que estar más cerca de la base CB para que la altura sea menor. Entonces, en vez de 6, ¿qué números necesitamos acá para que el área final nos dé 8 unidades cuadradas y no 12? Muy bien, la respuesta correcta es 4. Claro, porque si en vez de ser 6 valiese 4 esa altura, el segmento CB sigue valiendo 4 y todo esto lo dividimos por 2, tendremos 4 por 4, 16 dividido en 2 y esto sí que nos da 8. En definitiva, este número nos dice que la altura de nuestro nuevo triángulo debe ser 4 unidades, no 6. Después de haber hecho este análisis, veamos lo siguiente. Como vimos, CB pasa a ser la base de nuestro triángulo, que en cualquier caso va a medir 4 unidades. Y como vimos, necesitamos un triángulo que tenga altura 4 unidades. Entonces, si a partir de acá nos alejamos 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, 4, llegaremos a este punto. O sea, si el vértice A lo trasladamos hacia ese punto, aparecerá el siguiente triángulo, que tiene base CB, que mide 4, y esta altura, que es la distancia entre A y ese segmento, también mide 4 unidades. Y como vimos, el área resultante va a ser 8, porque vamos a multiplicar base por altura, que es 4, dividiendo en 2, es decir, 16 dividido en 2, y esto finalmente nos da 8 unidades cuadradas, que es como nos pedían. Luego, en este caso, el vector que hizo esta traslación, que le llamaremos T, movió el punto A 2 unidades a la derecha, su primera componente es 2, y luego subió 2 unidades, o sea, su segunda componente es 2. Sin embargo, esta no es la única respuesta, dado que también podemos considerar un triángulo hacia la derecha. Es decir, el vértice A, en vez de haberlo puesto en este punto, también lo pudimos haber puesto 4 unidades a la derecha de la base CB. 1, 2, 3, 4, es decir, en este punto. Claro, porque el triángulo que se formaría, puedes observar que sigue manteniendo la base CB, que mide 4 unidades, y esta altura, que es la distancia de la base al vértice A, también mide 4 unidades. O sea, que el área de este triángulo también es 8 unidades cuadradas. Entonces, esto nos genera un nuevo vector. El vector que lleva el punto A, que está acá, al punto que está aquí. Ese vector lo simbolizamos con la siguiente flecha. Ya a este vector le llamaremos V. Su primera componente es lo que avanzó, que en este caso es exactamente 10 unidades, que es la distancia entre menos 5 y 5. Y luego subió 2 unidades, o sea, su segunda componente es 2. Y de esta forma el ejercicio nos muestra que tenemos dos posibles respuestas, el vector V y el vector T. Bien amigos, que estés bien.